a tener un estudio de una introducción del tema del Salmo. Recuerdan que hemos explicado algunos pecados, hemos predicado del papel de la mujer, hombres y mujeres de Dios, el sábado, y ahora vamos a hacer una introducción hoy miércoles para tener los hombres el día sábado. Entonces, una introducción para más o menos darnos una idea de lo que es el hombre. Sabemos que en Génesis, en el capítulo 1, Dios en el versículo 26 y 27 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces en el 27 dice: los hizo Dios a imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿no? Entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue instituido como la creación que iba a resguardar todo lo que Dios había hecho en el mundo. Tanto que dice que Dios le dio derecho de enseñorearse sobre los animales, sobre las aguas, sobre todo, y reproducirse, ¿no? Ese es prácticamente la bendición de la creación de Dios, imagen y semejanza. Nada de la creación en ningún lado del universo está hecho a imagen y semejanza, solamente el hombre. ¿Sí? Entonces, a la transgresión del mandato de Dios, porque aparte de que le dio el enseñorearse sobre todo lo que hay, le dio un huerto para cuidarlo y resguardar un árbol el cual no debía de haber comido. Entonces, en la transgresión que el hombre tuvo, el primer acto de cobardía, por eso se predicó de la cobardía la vez pasada, el primer acto de cobardía fue no haber asumido la responsabilidad o la culpabilidad de la transgresión, sino haberla transferido a otra persona. Entonces, en eso se da, no sé cuál hubiera sido la actitud de Dios si el hombre hubiera dicho: sí, Señor, delante de ti yo pequé contra el cielo y contra ti. No sé cómo Dios hubiera reaccionado, pero el hombre dijo: no, la mujer que me diste. Él no se hizo responsable del mandamiento que le dieron a él. Por eso el acto de cobardía es trascender la responsabilidad a la mujer. Entonces, cuando la mujer no obedece, en vez de hacerse cargo uno y responsable uno, de decirle a la mujer: a ver, aquí hay que obedecer. No, ya pecó la mujer, y luego cuando le pidieron cuentas, si tú te das una idea clara del Evangelio, desde el Génesis o la Torá que le llaman, pues no es Dios reclamándole a la mujer que se equivocó. Dios le pidió cuentas al que Él le dio el mandamiento y al que Él hizo responsable. O sea, Dios no se fue con la que pecó, con la que fue engañada. Dios fue con el responsable, con el que le dio el mandamiento. Entonces ahora vamos a entender la responsabilidad que tienen los hombres, o el hombre, delante de Dios. El hombre recibe mandamientos, y entonces, como el hombre no obedece, aunque tenga gente a cargo, no va a ir Dios con la gente a cargo, va a ir a pedir cuentas a los padres de familia, va a pedir cuentas a los pastores, va a pedir cuenta a las autoridades delegadas que Él puso. Entonces, si nos damos cuenta, por ese cargo que le dio, o ese encargo que le dio no cumplido, entonces Dios determinó que había que, pues, dictar una sentencia, dijéramos, que para mí no es algo muy grave, pero que dice el Señor en Génesis 3:19:
Con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días hasta que regreses a la tierra. Quiere decir toda tu vida. O sea, esa es una sentencia de por vida en la tierra. Entonces ahí vemos que Dios creó al hombre de la tierra, porque dice todos los días de tu vida hasta que regreses a la tierra. Vas a comer, vas a conseguir tu comida con el sudor de tu rostro, quiere decir con el trabajo. Ahora, si es Génesis 2:7 dice, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y es decir, la vida no se la dio la hechura de Dios cuando lo hizo de la tierra. La vida la dio del soplo, que es el espíritu. Ese es el que da la vida, no las funciones biológicas del hombre, ¿no? Pues dice el Señor, dice, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, como Dios determinó que el hombre trabajara como consecuencia de la desobediencia, porque primero en la creación dijo, le dio todos los árboles, plantas para comer. O sea, ya estaba ahí, no había que... Después sí lo puso a trabajar, a labrar la tierra, a conseguir, ¿no? Pero entonces, si vemos nosotros que Dios puso ahí una observación del hijo de David, que es el sabio Salomón, en la observación de esto que había pasado. Esto que te estoy diciendo es lo que pasó para que después Salomón hiciera el análisis que hace en Eclesiastés. Dice, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Pues Salomón, el que oró a Dios pidiendo sabiduría, y fue lo que Dios le dio, sabiduría. Y entonces dice la palabra de Dios en Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces aquí, respecto de la sentencia de Dios de que el hombre trabajara con el sudor de su rostro, dice Eclesiastés y el sabio Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, eso que Dios dio para que el hombre comiera no es lo que el hombre tiene que tomar como lo más importante en su vida. Por eso Salomón dice, eso es vanidad. Porque de ahí del trabajo empieza luego a sucederse que las personas, sea de buena manera o sea de mala manera, entre el trabajo y los negocios se puede ganar dinero. La gente que trabaja gana ¿qué? Dinero. Pero dice el Señor, ¿qué aprovecha el hombre de todo el trabajo con que se afana delante de Dios, o a la luz del sol? Para Dios, ¿eso qué es? Para Dios eso no es ningún elemento de salvación. No es para que el hombre se sienta bien, como que ya está bien con Dios porque trabaja. Porque eso fue una sentencia de Dios, por cuanto desobedeciste. Ahora tú vas a trabajar con el sudor de tu frente o con el sudor de tu rostro para ganarte el pan, para vivir. Entonces por eso el sabio Salomón dice, pues, ¿qué saca de provecho esto? ¿Qué de provecho es? Y aparte de todo, de la consecuencia del trabajo, que es el dinero, dice
el versículo 10 del capítulo 5 dice: el que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El hombre, en su equivocación, ha pensado que él está bien si trabaja y si gana dinero y tiene cosas. Cuando si vemos la lógica bíblica, pues no son elementos de salvación. Porque lo que dio Dios al hombre, cuando dice la palabra, que sopló aliento de vida y dio entonces a que el hombre fuera un ser viviente. Lo que Dios pretendía a crear al hombre es que el hombre fuera eterno, que tuviera vida para siempre. Al interferir el pecado, lo que se interrumpió, pues fue el flujo de vida eterna. Entonces, por la desobediencia de uno entró la muerte a la humanidad. ¿Sí? Por la obediencia de otro entró otra vez la vida eterna. Se rompió el castigo. ¿Cómo? Cristo venciendo a la muerte en su resurrección. Entonces viene la reconciliación de la vida. Por eso Cristo dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Es vida interrumpida que dio al hombre, en vez de a la cuestión del dinero y de las posesiones, que es cuando el joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones, y entonces dice que qué difícil va a ser al reino de Dios alguien que basa su corazón en las cosas de aquí. Por eso te dice que no hagas tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro está tu corazón, y del corazón emana la vida. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. El hombre que ha hecho torcer el rumbo desde el acto de cobardía de Adán, para meterse 40 años a dar vueltas cuando estaba la vida eterna cruzando el Jordán, ¿no? La cobardía, decir no puedo, no se puede, no se puede. Y entonces la intención de que el hombre camine rumbo a la vida eterna, y sigo insistiendo en esto que el Espíritu me puso: vida eterna es el objetivo, vida eterna es el propósito de Dios para ti, no hay otro. No ores pidiendo por ese propósito, Señor, que el propósito es que tú tengas vida eterna, y la santidad es el camión, es el vehículo que te va a llevar a la vida eterna, y la santidad implica obediencia al mandamiento. Eso es el hombre, lo que tiene que hacer y lo que ya hizo para apartarse del designio de Dios y de su objetivo de raza humana, hombre o mujer, hombre y mujer, dice, varón y hembra, caminen a una comunión con Él eterna, volver a que su creación viva con Él por la eternidad. Pero aquí hay otro: el que no lo va a saciar el dinero. Quieren y tienen y quieren y tienen, quieren y tienen, y ahí están, y nunca se sacian. ¿Por qué? Porque el dinero ni la comida son lo que va a satisfacer la necesidad espiritual de Dios, que es lo que Él sopló, su espíritu. Nada creado va a satisfacer eso. Entonces dice el Señor: el que tiene dinero no va a saciarse, y el que ama las muchas posesiones no sacará fruto. Eso no es fruto espiritual, eso no es fruto de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces vemos que
las observaciones de Salomón son en relación a la vanidad, lo que no te va a servir para que tú llegues al reino de Dios. Posteriormente en el Nuevo Testamento habla el Señor y dice: sigue primero el reino de Dios y su justicia. O sea, la comida que tú trabajes para comer no es un elemento de salvación. Eso yo te lo daré como lo harán antes de transgredir. Antes de pecar, Adán tenía todo. Llegó el pecado y entonces llegó el que tenía que trabajar para ganarse el pan. Cuando llega Dios y te dice: si tú te vuelves al estado original, que es en el espíritu, hacer las cosas como debes hacerlas, entonces tú vas otra vez a tenerlo todo. Yo te lo voy a dar todo. Sigue primero el reino. El reino no es comida ni es bebida. El reino de Dios es el espíritu. El reino de Dios es en el espíritu. Y entonces vemos, y con esto terminamos esta introducción, que el hombre está hecho no para cosechar, no para sembrar, no para enriquecerse. Para eso no está hecho el hombre. No es el propósito de Dios ese. Es una parte que se tuvo que modificar. ¿Por qué? Por la transgresión, por el pecado. ¿Qué disposición hay en los hombres de seguir primero el reino de Dios para gozar de lo que en verdad vale? La presencia de Jesucristo, su Espíritu Santo, la santidad, la tranquilidad, la paz con Dios. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? El que te hayan perdonado tus pecados, el que te hayas arrepentido y hayas apartado de todo pecado. No dice que no vas a pecar, tampoco dice que hay que estarlo haciendo todos los días, porque dice el Señor: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Si alguno ve pecado, abogado tenemos. Quiere decir que Dios sigue pidiendo arrepentimiento hasta en el Apocalipsis a las iglesias. A esta iglesia tengo contra ella que tiene a esta mujer Jezabel que no respeta, a esta iglesia es que te has apartado de tu primer amor, arrepiéntete. Y así. Entonces Dios sigue llamando al hombre a que guarde en su corazón que el reino de Dios no es la comida, no es la posesión, no es el dinero, ni es el trabajo. Entonces, ¿por qué la gente tiene más en estima el trabajo, el dinero, las posesiones que a Dios? Pues porque esa es la condición en la que se quedaron las cosas después de la transgresión. El hombre se fue a hacer el trabajo con el fruto de su sudor, pero empezó a ver que pudiera haber riqueza. Porque a partir del trabajo se hacen negocios, se hace riqueza, se hace dinero, se hacen relaciones. Hay gente que tiene una oportunidad en la vida, se vuelve millonario, yo no sé. Y hay otros que no por la buena, sino roban o estafan o cosas así para conseguir el dinero. Dice Eclesiastés: entonces, ¿qué ganará esto? Nada, que es vanidad. Pero también dice que el que tiene dinero no lo va a saciar el dinero. El dinero no te va a saciar tu espíritu, que es donde radica la necesidad de la presencia del Espíritu de Dios. El que está ahorita bien porque tiene de comer, en vez de estar bien porque tiene la presencia de Dios, pues tiene que cambiar de manera de vivir. O sea, dice: ¿qué nos apartará del amor de Dios? El hambre, la tribulación, la enfermedad, nada. Tengas o no tengas de comer, tengas casa o no, dice el Señor: aunque sin casa y sin familia me quedara, de todos modos Dios me recogerá. Dios es mi papá, Dios sabe qué hacer conmigo. Pero lo que se necesita para eso es fe. La fe te la da la obediencia como hombre. El hombre tiene que obedecer. ¿Ok? Entonces, dice:
la palabra de Dios aquí vemos dice acá, es en el capítulo 1, sí. Dice entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú salgas de la vanidad, porque esto no aprovecha. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se vuelve a meter el sol. Pasan los días, pasan los años, y el hombre no tiene qué beneficio hay. El hombre es el que pasa y se evapora. Ok, sí, no sacará fruto. No sacará fruto del dinero, ni sacará fruto de su trabajo. Y dice Eclesiastés también, desnudo vino. Y de la misma manera nos vamos a ir. No va a haber de otra manera. No hay posibilidades de que nosotros nos llevemos algo, porque ¿recuerdas tú la tumba que encontraron de Tutankamón en Egipto? Cuánta riqueza, cuánto oro, cuántas cosas había, que según se las dieron para que lo acompañara en la muerte. Pero también dice aquí el Eclesiastés, los bienes de los hombres que Dios les da solo sirven para que los disfruten los extraños. Y todo ese oro y todas esas cosas ahorita lo disfrutan todo el mundo, pero él ya no. Es pura vanidad. Pues tú te das cuenta de eso. Te das cuenta de eso, sí o sí. Entonces, nosotros así podemos tener muchísimas cosas que nos atraigan, que no nos va a edificar. No nos va a edificar. Si vemos, ahora sí para terminar, no encuentro palabras, pero, o sea, todo lo que tú ves, todo lo que haces, no es tu salvación. No es lo que Dios quiere. Dice aquí, todo es vanidad. El dinero que ganas por tu trabajo, todo es vanidad. Eso no te lleva a la vida eterna. Eso fue una consecuencia de una sentencia de Dios por la desobediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de Jesucristo? Reconciliar al hombre. Pero por último, dice la palabra aquí también en Eclesiastés. Todo esto que te acabo de decir, dice aquí, todos esos discursos no sirven para nada. Dice, el fin de todo discurso oído es este. De todo esto que hablamos, el fin de todo esto es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Del hombre. Por eso te lo voy a plantear así. Esta es la introducción de lo que vamos a ver el sábado, de lo que tiene que hacer el hombre. Pero lo planteamos aquí como una introducción. ¿Qué es el hombre? Es una creación a imagen y semejanza de Dios, que tuvo que ser dictaminado
cosas para que no fueran, dijéramos, tan cómodas, y que la cobardía es lo que hizo que el hombre se apartara de Dios. Por eso el arrepentimiento es uno falso y otro original. El arrepentimiento de Judas, que fue un arrepentimiento falso, se arrepintió por las cosas, se arrepintió por el dinero, no se arrepintió por haber ofendido el reino de Dios. Eso no le produjo paz, se fue y se colgó. Pero el arrepentimiento de Pedro, el arrepentimiento de David, fue de frente a Dios. La reconciliación en el reino que no tiene posesiones, que no tiene dinero. Entonces el sabio Salomón, planteando esto, que dice: todo es vanidad, eso no sirve de nada. Ni tus deudas, ni tu coche, ni tu carro, ni tus joyas, ni tu nada, ni tu fama, ni lo que tú crees que eres, ni lo que tú crees que la gente te tiene que tener en eminencia. No es nada, es pura vanidad. Eso no te va a llevar más que a la perdición. Entonces dice, el fin de todo discurso, dice, ya mejor para acabar todo esto, ¿no? Todo esto es vanidad. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo del hombre es solamente obedecer sus mandamientos. Pero aquí dice hombre, ya vimos los de las mujeres, pero aquí en el Génesis dice, oh, varón y hembra los creó. Esto es el todo del hombre. Y entonces la mujer no, ya vimos el sábado. Pero yo les decía que el paquete que está metido en alguien que como varón se compromete con Dios es mucho más alto, porque es subordinado inmediatamente de Cristo, porque la cabeza de Cristo es el Padre, Dios, y Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Como cabeza implica más responsabilidad, pero el irresponsable cobarde va a decir, no, ¿yo qué? Mi mujer. Pues eres un cobarde, ¿por qué no le dijiste lo que estaba mal? ¿Por qué no le enfrentaste? ¿Por qué te callaste? Pues para que no se enoje. Ah, sí. ¿Qué hizo acá con Jezabel? Lo mismo. Lo que Dios quiere son hombres responsables, hombres que no tengan temor, hombres que le llamen a las cosas como son, con ciertas características de personalidad que implica lo que vamos a ver el sábado, como persona y como siervos, como personas y como siervos de Dios. El que quiere servir a Dios, pues buena cosa es, y es más, uno ni siquiera se propone. El llamado es de Dios. Acuérdate de Jonás. A Jonás le dijo, a ver, tú ve, y dijo, no, ¿yo qué? No, ¿cómo no vas? Y fue por él y fue. Entonces cuando a ti te pone a servir el Señor, te pone Él. No es a libre albedrío que uno se ponga. ¿De dónde? Cuando a uno lo llama a Dios a servir, uno ni quiere, le tiemblan los pies y todo lo demás. Porque es una responsabilidad grandísima. ¿Por qué? Porque lleva almas. Si uno se fuera solo, pues bueno, ya no. Pero eso de que Dios te diga, a ver, te viniste tú al infierno, más aparte te llevaste a este y a este, por cobarde. Lo primero que tiene que hacer un hombre es no ser cobarde como Adán, hacerse responsable de las cosas que hace. Y el todo del hombre es, mira, ya párale de tu discurso, guarda sus mandamientos, teme a Dios, porque este es el todo para ti. Si tú ya te dedicaste a Cristo, ya no hay otra cosa que hacer. ¿Por qué? Ahora sí termino. Porque el propósito de Dios es tu vida eterna.
y la santidad del vehículo que te va a llevar allá. Porque la puerta es estrecha donde vas a entrar. No hay muchos argumentos, no hay muchas cosas que escoger. El todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias. Padre eterno, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta confrontación que has tenido para con mi espíritu y mi alma, Señor, por estas enseñanzas que tú me estás dando y que puedo compartir. El todo para mí es temerte, tener temor de Dios y guardar tus mandamientos, Señor. Esto es lo que yo pido, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que todo mi corazón se ponga dispuesto hoy y siempre para obedecer tus mandamientos, Señor. No me permitas, Padre, que sea yo engañado, o que engañado pueda yo engañarme todavía más, haciéndome creer lo que no es, porque tu palabra dice también que hay de aquellos que llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor. Más vale amarrarme una cuerda en el cuello con una piedra de molino antes de hacer tropezar alguna oveja, Dios. A estos niños que acaban de creer en ti, así lo dice tu escritura, y ese es el temor que debo tener como siervo aquí en esta tierra. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, y Padre, por favor, no nos sueltes de tu mano, en el nombre de Jesús.